Muy bien. Pues Dios les bendiga. Qué bendición estar aquí, ¿no? Cuando estábamos adorando al Señor, de repente vi una luz así como que había entrado alguien. Y pues no entró nadie. Y no es esta luz, no es esta luz. También estaba escuchando voces, de hombres. Muy bien. Vamos a hablar hoy acerca de la obediencia que honra. Seguimos en nuestro estudio de Romanos, el libro de Romanos. Para los que no han estado con nosotros durante algunas semanas o que no es la primera vez que están con nosotros, pues les quiero bendecir y espero que puedan seguirnos a través de este libro de Romanos. Estoy usando Estoy usando una versión diferente a la que tenemos regularmente, usamos nosotros, Reina Valera. Pero a causa de que a veces es un poquito difícil de, de entenderlo, bueno, hoy voy a usar otra versión, la obediencia que honra. Terminamos con Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 7 es un tema un poquito difícil porque, porque de repente vemos a un Pablo muy débil. Quien ha leído Romanos 7, de repente, no sé ustedes, pero uno se saca de onda porque uno empieza a ver un Pablo diferente al que nosotros hemos estado expuestos durante mucho tiempo, ¿no? Al leer todas sus cartas vemos a un super Pablo. Pero en Romanos 7 es todo lo contrario. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Entonces, el asunto es que dijimos hace algunas semanas, tocando este tema de Pablo, que mientras más santidad tengamos en nuestro corazón, más pecadores nos vamos a sentir. Es totalmente diferente a lo que la religión hace. La religión, mientras más buscas, entre comillas, a Dios, más orgulloso se siente uno. Una persona religiosa se siente orgullosa de ser cristiana. Una persona cristiana no se siente orgullosa de la religión que trae consigo. Entonces, mientras más conozcamos a Dios, menos dignos nos vamos a sentir. Por ejemplo, y para que entendamos un poquito más acerca de la religiosidad, en las iglesias, en la mayoría de las iglesias, nosotros nos han preguntado, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Aceptar a Cristo no es algo que sea bíblico. Porque nosotros no aceptamos a Cristo, Cristo nos acepta a nosotros. Entonces, yo decidí aceptar al Señor, ni tú ni yo decidimos aceptarlo. El Señor decidió aceptarnos. Y ese es el punto, hermanos, que somos tan perversos que nosotros decimos, bueno, es que yo hice esto. No, Dios lo hizo. Entonces, Pablo dice, él termina dice, más a Dios gracias. Dios, yo le doy gracias a Dios ¿por qué? Por lo que Dios ha hecho en nosotros. Y Pablo ha mostrado la vida de cualquier cristiano. En Romanos capítulo 7 muestra la vida de cualquier cristiano. Yo quiero hacer lo bueno, pero hay algo en mí que me hace ser malo. Mientras yo no quiero pecar, más peco. Entonces, el asunto es que aquí vemos a un Pablo que ha mostrado la vida de cualquier cristiano luchando contra su propia naturaleza y nos ha dejado claro que solo Cristo puede ayudarnos a causa de su sacrificio y poder.
Y ahora Pablo empieza a afirmarnos. Fíjense cómo empezamos en Romanos capítulo 8. Dice, así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Cristo Jesús. A pesar de lo que somos, Dios no nos condena. ¿A quiénes? A los que están unidos a Cristo Jesús. Porque por medio de Cristo Jesús, dice, porque por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, te libertó de la ley que trae pecado y muerte. Yo quiero que vayamos muy cerquita en este pensamiento. Dice, porque por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, te liberó de la ley que trae pecado y muerte. Entonces, si hay ley que produce vida, hay una ley que produce muerte. Esto lo estamos viendo aquí, ¿no? Y a esta se refiere en el siguiente verso. Dice, la ley, y aquí chequen por favor conmigo muy bien esto. Dice, la ley no tenía poder porque nuestros deseos naturales la debilitaron. ¿Entienden eso? Está raro, ¿no? No sé si lo están leyendo conmigo. La ley no tenía poder porque nuestros deseos naturales, ¿qué? A la ley que Dios dio. Sí, miren, vamos a regresar. Versículo 2 dice, porque por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, te liberó de la ley que trae pecado y muerte. A esa ley se refiere. Ahora, fíjense lo que dice. La ley no tenía poder porque nuestros deseos naturales la debilitaron. Está pesado eso. Dice, pero Dios hizo lo que la ley no pudo hacer. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios envió a su Hijo con la misma vida con la que todo ser humano peca y como una ofrenda para pagar por el pecado. Y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. De repente como que está muy enredoso, ¿no? Bueno, vamos por partes. La primera parte dice, ok, ¿cómo es que la ley fue debilitada por nuestros deseos naturales si esa ley procedía de parte de Dios? ¿Es que acaso nuestro pecado es más poderoso que la ley de Dios? Está raro, ¿verdad? Hermanos, es que Pablo está bien grueso en lo que va a decir. La ley, dice aquí, la ley no tenía poder porque nuestros deseos naturales la debilitaron. Pero Dios hizo que la ley, Dios hizo lo que la ley no pudo hacer. Ahí va. ¿Quién tiene más autoridad en tu casa, tus hijos o tú? ¿Sí? Pues nosotros como padres, ¿no? Ahora, cuando ellos desobedecen tu orden, no es que tu autoridad falle. Ahí va. Cuando ellos desobedecen tu orden, no es que tu autoridad falle, sino que su naturaleza, la de ellos, la naturaleza caída de ellos hace que su rebelión a tu autoridad los domine. Tu autoridad está ahí, pero por causa de la naturaleza caída de nuestros hijos, ellos desobedecen. Y eso debilita la ley. La ley que, ¿sí? Entonces, fíjense lo que sigue diciendo. La ley no tenía poder porque nuestros deseos naturales la debilitaron, pero Dios hizo lo que la ley no pudo hacer. Dios envió a su Hijo con la misma vida con la que todo ser humano peca y como una ofrenda para pagar por el pecado, y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Todo esto, versículo 4, todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos ser aprobados tal como lo exige la ley.
Ahora no seguimos los deseos naturales, seguimos al Espíritu. Dice, todo lo hizo Dios para que pudiéramos ser aprobados tal como lo exige la ley. ¿Sí? Tal como lo exige la ley. Nosotros teníamos que ser aprobados por la ley de Dios, pero fallamos. ¿Sí? Entonces la exigencia de la ley fue que todo aquel que no cumpliera con los requerimientos fuera muerto. Por eso Lamentaciones dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y dice, por eso Dios mismo proveyó a Cristo para que nosotros fuésemos declarados no solamente no culpables, sino inocentes. Ahí les va. Y yo quiero que entiendan esto. Yo dije, por eso Dios mismo proveyó a Cristo para que nosotros fuéramos declarados no solamente no culpables, sino inocentes. Una cosa es ser no culpable y otra cosa es ser inocente. Ahí les va, ahí les va, ahí les va. Hay dos niños, uno le dice, agarra esta piedra y golpea a esa persona. ¿Quién de los dos tiene la culpa? ¿El que lo hace? Uno es inocente. Miren, esos dos niños golpean a una persona, pero solo uno de ellos tiró la piedra. Ahora, conforme a la ley, solo un niño es culpable. ¿Verdad que sí? Sí. El otro es no culpable, pero no es inocente. Hello. Fíjense, en el cristianismo, y eso es algo que muchos cristianos no saben, no entienden, y miren, dicen, cuando ven un pleito, ¿ustedes creen que los cristianos deberíamos de meternos? ¿Sí o no? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Ahora, se supone que nosotros como cristianos debemos de hacer lo que Jesús. Miren, por ejemplo, hace muchos años yo iba en el camión y de repente yo iba sentado y de repente veo a una persona golpeando a un anciano en el camión. El camión iba bien, nosotros decimos atascado de gente, ¿verdad? Venía mucha gente de pie. Entonces, yo dije, ¿qué onda? Yo me paré y de repente, ah, le digo y era un viejito, le digo, ¿qué pasó, señor? Dice, no, es que me empezaron ay, me dice el cuate que estaba golpeando al anciano, me dice, tú no te metas. Le digo, ¿cómo que no me voy a meter? Nadie se metió, excepto yo. Digo, ¿cómo? No, oye, pues el tipo está golpeando al anciano. Entonces, se bajan, y eran dos cuates, y se bajan, y le digo al anciano, ¿qué pasó? Dice, no, es que le dije a un señor, aguas le están tratando de robar. Entonces, se ofendieron los ladrones y empezaron a golpear al anciano. Entonces, cuando se bajaron, dicen que uno de ellos sacó una pistola. Cuando yo conté esto a una persona, le contesto a mi patrón que era cristiano y ahí estaba una persona no cristiana. Dice, la verdad, qué menso eres. Yo no me hubiera metido. Fíjense, conforme a la Biblia, ahora sí, como decimos en México, tanto peca el que agarra la pata
Perdón, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Muchos cristianos deberíamos de estar envueltos en situaciones así, porque somos la respuesta a la necesidad. Miren, miren, aún dice, hay un término, es el cohecho. Cuando yo permito que se haga una injusticia, yo estoy participando de la injusticia, como si yo mismo lo estuviera haciendo. Sí, 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 sí. Ahí tienes el micro. Voy a intentar ser breve, pero creo que esto es muy importante, Ajá, porque cada día se está viendo más y más y está sucediendo en la iglesia, no en la iglesia local, sino literalmente adentro del templo. Yo tengo, ah, hay un conocido ajá, que él trabaja en trabajos de seguridad y dice que ya ahorita en la iglesia se están levantando hermanos para hacer seguridad. Am, ya hemos llegado hasta ese punto. Y él estuvo en una iglesia, ahorita está en otra, pero en la iglesia donde estaba él antes, él era el líder de todos ellos. So, es como en un avión, tienes los que son los air marshals, los policías del avión, y no sabes quiénes son, se ven comunes y corrientes como cualquier ajá. persona, es así regular de negocio, y ya están metidos en la iglesia, son mismos hermanos que están decididos a literalmente, si es necesario, dar su vida por alguien. Porque ya ha sucedido, han entrado personas y han matado. Y diferentes personas tienen diferentes opiniones, pero pues yo creo que mientras Dios nos conceda dos manos y dos pies y podemos correr y podemos salvar una vida, hasta cierto punto yo creo que pudiera ser una responsabilidad del mismo pueblo de Dios. Es una responsabilidad, es una responsabilidad. Y como decía, si quieres dejarlo ahí, por si alguien más quiere compartir. Am, es una responsabilidad como cristianos. O sea, ¿sabes qué? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Vamos a imaginarnos Dios, Jesús, los ángeles, el Espíritu Santo y Dios preguntando, bueno, el hombre está perdido, ¿quién de ustedes se ofrece? Y Jesús dice, no es mi problema. ¿Era problema de Dios? No. ¿Era problema de Jesús? No. ¿Era problema de quién? Era problema del hombre. Por mí que se los lleve. Sí. El asunto, hermanos, es ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo para hacer una respuesta al mundo? El mundo tiene necesidad de respuestas. Entonces, am, es difícil, yo sé que es difícil a veces meternos en situaciones así, situaciones de justicia, pero si dos personas te empiezan a agredir, empiezan a golpearte y ves personas alrededor, ¿qué es lo que tú desearías? Que alguien viniera y te ayudara. Eso se llama hacer justicia, Ajá. como la sal de la tierra, yo creo que sí es ¿Me responsabilidad y eso explico? sí está al alcance de uno. Así es, así es. O sea, miren, no nos vamos a morir nosotros hasta que Dios no quiera. Punto. Sí, el hombre puede tener una pistola, el hombre puede tener lo que sea, y aún así, digo, sacaron una pistola aquellos cuates. ¿Ustedes creen que soy valiente? Déjenme decirles, nunca me gustó pelear, nunca, jamás, nunca, nunca. Yo me acuerdo, yo estaba en la secundaria y había dos tipos, ellos, y yo creo que tenían como unos 20, 21 años. Yo estaba en la secundaria, yo tenía 12 años. Y estos cuates, nada más porque este,
Iba yo acompañando a una muchachita a su casa, me empezaron a agredir y desde ahí me empezaron a agredir. Entonces ya me encontraban en cualquier lugar y no me golpeaban, pero me empezaban a agredir y me quebraron un reloj y yo me acuerdo que estábamos en el taller de carpintería y un chamaquito, chaparro, más chaparro que yo, le decían el pille, no sé cómo se llama. Y me dice, oye, ¿qué traen estos tipos contra ti? Le digo, mira, pasó esto. Dice, déjame arreglar esto. Una miniatura. Y dice, ¿y ustedes qué traen contra el David? ¿Sabes qué? Si yo sé que le están echando pleito, se las van a ver conmigo. ¿Saben cuándo más me volvieron a? Nunca más. Nunca más. Y el tipo una miniatura así. Bueno, a lo mejor, ¿no? Pero y no fue esa la única ocasión. Varias ocasiones. Ahora, cuando me tocó hacer esto, ¿ustedes creen que me dio miedo? Humanamente hablando, hermanos, o sea, a uno le da coraje, no miedo, coraje. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios pone ese sentir en nosotros, de un sentido de justicia. Ahora, el asunto es que nosotros tenemos que entender eso que, como dice el versículo 4, ¿no? Este, no seguimos los deseos naturales, sino seguimos al Espíritu. Ok, entonces, estamos hablando de estos dos niños. Uno no es no culpable, pero no es inocente. Entonces, Dios en su amor nos declara inocentes a pesar de que nos comprobó que nosotros tenemos otra piedra en la mano. ¿Puedes entender el amor de Dios? O sea, yo acabo de tirar la pedrada, en golpear a una persona y aún así, en su misericordia, Dios me dice, Él es inocente. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dicen, todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos ser aprobados tal como exige la ley. Ahora no seguimos los deseos naturales, seguimos al Espíritu. Y estando conscientes de que fuimos declarados inocentes a pesar de nuestra culpabilidad, sería una necedad seguir recogiendo piedras para seguir golpeando personas. O sea, Dios ya me perdonó. ¿Qué tengo que hacer? No seguir golpeando personas. Dios me declaró inocente. Versículo 5 dice, los que siguen los deseos naturales solo piensan en satisfacer esos deseos, pero los que viven en el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. Noten que la palabra Espíritu aquí está con mayúscula y se refiere al Espíritu de Dios. El que deja que sus deseos controlen, versículo 6, el que deja que sus deseos controlen su mente tendrán la muerte, pero el que desea que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. ¿Cuál es el problema? Miren, muchas veces nosotros decimos, bueno, matar es pecado, sí. Robar es pecado, sí. Hacer esto es pecado, sí. Pero ¿saben cuál es el pecado más común y que casi nadie lo toma como pecado? La desobediencia. Y yo creo, hermanos, que ese es el pecado mayor y que todo lo que hacemos es consecuencia de desobediencia. ¿Por qué el hombre fue echado del paraíso? Por desobediencia. No fue porque comió, o sea, tenía miles de árboles para comer, pero desobedeció. Nada más. Entonces la desobediencia es la raíz de todo pecado. Entonces, estamos versículo 6. ¿Qué excusa tendremos cuando nos encuentren más piedras en la mano? No tenemos. ¿Seremos declarados inocentes? Yo creo que ya no.
El mismo que fue nuestro defensor pudiera presentarse ahora como nuestro juez. Y de hecho lo va a hacer. ¿Verdad? No en contra de los salvos, pero en contra de los que no le aceptaron. Versículo 7 dice en Romanos 8:7, cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Pero los que siguen su naturaleza humana no pueden agradar a Dios. Ahora, quien no obedece a Dios no lo agrada. Varias semanas antes dije esto, es lo mismo. Yo creo que es un pensamiento desde Romanos capítulo 6. Si no obedeces, no agradas. Si no obedeces, no agradas. Es muy fácil levantar nuestras manos, levantar nuestro cántico, pero si no hay obediencia, no hay agrado. Entonces imagínense lo que le estamos levantando hacia Dios. Y eso es una verdad en cualquier área de nuestra vida. Quien no obedece no agrada. ¿Por qué nuestros hijos, de repente a nosotros nos han, digo, qué bueno que ustedes no les dicen como a mí, ¿no? ¿Quién es tu hija favorita? Pues ni si. ¿A ti te han preguntado? ¿Sí? ¿Qué les contestas? No, mejor ni digas nada. Sí. ¿Saben qué? No es por la relación, porque nuestra relación con nuestras hijas son padres e hijos. Es por la obediencia. Ahora, todos tienen un diferente carácter, pero es evidente que una persona que obedece, un hijo que obedece, no que se convierta en el favorito, aunque lo es, trae alivio. Al menos no trae cargas, ¿verdad? Entonces, quien no obedece no agrada. Yo a veces no entendía ciertas cosas con mi mamá, ¿no? Quien más la hizo sufrir, mi mamá como que le puso un altar, ¿no? A mi hermano. Y así son muchas mamás. Quien más los hace sufrir, más como que ahí están. Miren, ¿qué es lo que ha sucedido en una persona que no es capaz de obedecer la ley de Dios? Porque aquí dice que los que siguen su naturaleza humana no pueden agradar a Dios. Pero el versículo anterior dice que no son capaces de obedecer la ley de Dios. ¿Qué es lo que le ha sucedido a esas personas que no son capaces de obedecer la ley de Dios? Miren, yo creo que tuvieron su oportunidad. Ahí en Romanos 1, versículo 21. Dice, aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece ni le dieron gracias. ¿Saben? Testificar no sería difícil. De hecho, no es difícil testificar. Dar un testimonio en la iglesia no debiera de ser tan difícil. ¿Saben por qué? Porque deberíamos de tener un corazón agradecido. Una persona que se niega a dar gracias, tarde o temprano, tendrá que salir, no solamente de la congregación, sino del reino de Dios. Porque dice aquí, aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece, número uno, y dice, ni le dieron gracias. ¿Saben por qué? ¿Qué sucede cuando tú le abres la puerta a alguien? Como hispanos, esto lo vemos aquí en Estados Unidos. Cuando tú le abres la puerta a alguien y ese alguien ni siquiera te da las gracias, ¿qué sientes? Honestamente, que es un malcriado. Racista, ¿sí? Entonces, y muchas veces yo lo he hecho, ¿no? Abro la puerta, la persona pasa y le digo, you're welcome.
De nada. ¿Por qué? Porque la gente se tiene que dar cuenta que, oye, no lo hice nada más porque tú eres blanco, negro, o de violeta, o Superman, o quien sea, ¿no? O la mujer mantequilla. La cosa es esa, ¿no? Que uno lo hace, ¿por qué? Porque uno tiene educación. Ahora, una persona que no le da gracias a Dios, estamos hablando de, hay exceso de orgullo en su corazón. Entonces dice, aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron gracias, terminaron pensando bobadas, literalmente así dice esta versión, terminaron pensando bobadas, nosotros en México diríamos babosadas, ¿verdad? Y se cerraron al entendimiento. ¿Por qué tengo que darle gracias a Dios? Hay gente que dice eso. Versículo 22 dice, se creían sabios, pero solo eran unos tontos. Me gusta, esta está buena, esta versión, ¿verdad? Y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos hechos con forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. Fíjense, la grandeza de Dios. Adorar una serpiente que se arrastran. ¿Y por qué empieza? Solamente por no reconocer a Dios y por no darle gracias. No honraron a Dios. Ellos decidieron en su corazón no honrar a Dios. ¿Cómo se honra a Dios? Obedeciendo. Entonces una persona que levanta las manos y que canta, pero que no obedece, no honra. Punto. Así de fácil. Y uno pudiera decir, bueno, pero en las iglesias hay mucha gente así. Es cierto. Sin embargo, el asunto no es criticar a las personas, sino ¿qué estoy haciendo yo por honrar al Señor? Entonces Dios nos da la oportunidad de obedecer una y otra vez, pero si decidimos desobedecer, cualquier cosa puede convertirse en nuestro ídolo. Cualquier cosa puede convertirse en nuestro ídolo cuando no honramos a Dios, cuando decidimos desobedecerlo. Ahora, hay una grande diferencia porque Pablo dice en Romanos 8, versículo 9, ustedes no son controlados por sus deseos naturales, sino por el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Es decir, una persona que es controlada por sus deseos naturales, obviamente no pertenece a Cristo. Miren, una cosa es ser influenciado, porque todos somos influenciados por el pecado, todos somos influenciados por el pecado, pero no quiere decir que seamos controlados. ¿Qué sucede cuando ves, por ejemplo, una hamburguesa en la televisión? O sea, tú decides si ser controlado por ese mensaje que te están mandando, ¿no? Ah, se me antojó una hamburguesa. Y no digo que está mal, pero ya cuando hay un control, yo, yo no sé si conocemos gente que está literalmente controlada por la propaganda en la televisión, que todo se lo cree, todo se lo cree. Compre esto, compre esto, compre esto, compre esto. Son los compradores compulsivos, porque todos se lo creen. Hay muchas personas no ahorran, gastan de más. Ay, es que está en oferta. Bueno, sí, pero si no lo necesitas, estás gastando de más, aunque esté en oferta. ¿Ya? Entonces te salió más caro, finalmente, porque estás invirtiendo en algo que no necesitas. Pequeños ídolos que van tomando control, ¿sí?
sobre nuestras vidas. Entonces aquí dice Pablo, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo. Ahora, para concluir, si nos interesa obedecer a Cristo, nos interesa honrar a Dios. Si nos interesa honrar a Dios, nos interesa obedecer a Cristo. Eso es tener el Espíritu de Cristo en nosotros. Entonces, nosotros estamos rodeados de iglesias al por mayor. Aquí en Estados Unidos, México no es la excepción. ¿Dónde están los verdaderos cristianos? Los verdaderos cristianos son los que obedecen a Cristo. Y saben, poco a poco son menos. Numéricamente hablando, miren, y hay muchos que están o ahorita están fuera de la iglesia, pero que tendrán que entrar a la iglesia. Gente que honra a Cristo. Déjame decirte, una persona que sale de la iglesia no está honrando a Cristo. Una persona que está en la iglesia, pero que desobedece a Cristo, no está honrando a Cristo. Entonces, salir no es la solución. Es entrar y obedecer. No hay de otra. No hay de otra. Yo creo que esta es la honra mayor que le podemos dar al Señor. Más que nuestros cantos, porque finalmente hay mucha gente que no sabe cantar o ejecutar algún, algún instrumento o predicar o lo que sea, ¿no? Porque mucha gente piensa que eso es honrar a Cristo nada más. No, no. Solamente es obedecer. Entonces cuando estamos en una situación difícil, por ejemplo, el ejercer justicia, y no lo hacemos, estamos deshonrando a Cristo. Dios nos dará la gracia para honrarlo. Dios nos dará la gracia para seguir adelante. Amén. Amén. ¿Comentarios? ¿Ah? Todo está bien claro. Ok, pues vamos a... Así es. Así es, obedecer. ¿Por qué estamos aquí? Por obediencia. Mientras estábamos adorando al Señor, estaba pensando, pues este es nuestro trabajo. ¿No? Adorar al Señor, honrarlo. O sea, imagínate, si nosotros no pudiéramos estar en ninguna iglesia, ¿qué tendríamos que hacer? Pues iniciar algo, ¿no? No, estaba platicando con alguien que dijo, no, es que pues aquí no hay ninguna iglesia. Inicia algo en tu casa. Es que es bien difícil. Pues con tu esposa yo creo que puedes iniciar algo, ¿no? Y estoy hablando de que es algo glorioso que podemos hacer. Ahora, qué bendición que nosotros podamos llegar a donde sea, a través del internet y a tener un tiempo de comunión con otros. Por ejemplo, eh, ayer, ¿no? Que ustedes estuvieron en la iglesia Dallas West. Qué bendición. ¿Por qué? Porque estar ahí, simplemente, estar adorando con otros hermanos. No somos parte de la congregación, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Es lo que hace la diferencia. Muy bien, pues vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Ayúdanos, Dios, a obedecer. Ya sabemos que tenemos que obedecer, Señor. Sabemos. Y Señor, pedimos, Dios, que tú nos ayudes a hacerlo. Que todas las cosas que hagamos, Señor, sean para honrarte y para bendecir tu nombre. Señor, en un mundo donde hace falta justicia, Señor, tú nos has puesto como luz en medio de la oscuridad. Y Señor, dice tu palabra que si la sal perdiera su sazón,
pues solamente nos queda ser pisoteados, que realmente no servimos para nada. Ayúdanos a que como cristianos, Dios, podamos nosotros honrarte y bendecir a gente que está alrededor nuestro. Que la gloria tuya, Señor, pueda ser manifestada a través de todas las cosas que hacemos para tu honra. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por mis hermanos que han estado en el internet. Señor, gracias. Síguelos bendiciendo, Señor. Sigue trayendo, Señor, bendición a su vida. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendición, Señor. Y te pedimos, Dios, también por la vida de la señora Gaby, por Carla, Señor. Gracias, Dios, por sanar su cuerpo, Señor. Pedimos que tú estés haciendo tu obra, Señor, de sanidad total en su vida, Dios, para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.